Hola a todos. Esta presentación da comienzo a los contenidos de biología celular. Nos vamos a centrar más en el apartado de metodología práctica, que es el que más vamos a trabajar este curso. Ya sabéis que la célula es un bloque de contenidos que se repite casi desde primaria, por lo que a estas alturas ya deberíais tener bastante idea de qué y cómo es una célula. Una de las razones por las que se estudia tantísimo la célula en biología es bastante simple. De hecho, la célula es la unidad básica de aquello que llamamos vida. Todos los seres vivos, desde los más simples como las bacterias, hasta animales como nosotros mismos, estamos formados por ellas. O al menos eso dijeron estos señores, Leiden y Schwann, que además de ser alemanes y tener estos apellidos tan complicados, fueron los padres de la teoría celular, que hoy se considera un pilar básico de la biología. Un pilar básico es lo que llamamos una regla de oro, que se cumple para todos los organismos sin excepción. O bueno, aparentemente sin excepción. Hay quien decía que la biología es la ciencia de las excepciones. En fin, dejemos los virus aparte. Schleiden, botánico, y Schwann, zoólogo, vivieron sus vidas en el siglo XIX dedicándolas a la observación de plantas, el uno, y animales, el otro. Y tras muchas observaciones de plantas, el uno, y de animales, el otro, llegaron a estas conclusiones que se muestran en la pantalla. La teoría celular. Eso sí, la teoría celular, como toda teoría científica, partió de una hipótesis que tuvo que ser contrastada con múltiples observaciones y experimentos. Me refiero a muchísimos, muchísimos experimentos. Tantos como casi 2 siglos de observaciones y experimentos, los que llevaban los naturalistas usando aparatos capaces de detectar células. Fue el desarrollo de estos aparatos de lo que dependió no solo el desarrollo de la teoría celular, sino todos los avances posteriores en el conocimiento de las células. Estamos hablando, claro, de los microscopios. Estos, como el de la imagen, que tiene cualquier laboratorio de ciencias, o estos electrónicos que tienen los centros más avanzados de investigación, o incluso estos, que fueron los primeros que se desarrollaron allá por el siglo XVII, y que sirvieron para que otro científico, Robert Hooke, observara una lámina de corcho y encontrara una estructura parecida a las celdas de un panal de abejas, esto que se observa en el dibujo. De ahí viene el nombre de célula. Hay que tener en cuenta que las células son diminutas. Aunque todos conocemos las excepciones, como la yema del huevo de avestruz, las células vegetales, como las que vio Hooke en 1665, miden menos de 0,1 milímetros. Las células animales son aún menores y las bacterias, fijaros, miden del orden de 1 micrómetro. Es decir, esto es la millonésima parte de 1 metro. En definitiva, es lógico pensar que el desarrollo del conocimiento de la célula ha ido paralelo al desarrollo de microscopios más y más potentes y a las mejoras de las técnicas de estudio microscópico. Es por eso que ahora vamos a centrarnos en estudiar las principales técnicas microscópicas. Vamos allá. Nos vamos a focalizar en lo que llamamos microscopios ópticos compuestos, porque son los que tenemos en el laboratorio y son los más comunes. Un microscopio óptico es aquel que utiliza la luz visible como fuente de iluminación, lo cual limita el poder de resolución a la longitud de onda de dicha luz, siendo imposible observar objetos menores de 0,2 micras. La palabra compuesto, por otra parte, hace referencia a que posee dos sistemas de lentes de aumento, el ocular y el objetivo. De hecho, suele haber una serie de objetivos distintos, con distintas resoluciones montados en un soporte giratorio, que por su forma se denomina revólver. De esta manera podemos calcular el aumento total al que observamos una muestra multiplicando el poder de aumento del ocular por el poder de aumento del objetivo. Por ejemplo, si tenemos seleccionado en el revólver un objetivo de 40 por y un ocular de 10 por, tendremos un aumento total de 400 veces. Estas lentes de las que hablo a su vez están montadas en un soporte que incluye una fuente de luz, claro está, el foco, un interruptor de control de la misma y muchas veces tenemos también una especie de condensador o un diafragma para regular la cantidad de luz que nos llega a la muestra. Incluso hay microscopios ópticos a los que se les puede aplicar polarizadores y otro tipo de filtros. En cualquier caso, la muestra a observar se coloca en una plataforma o pletina cuya altura es regulable mediante unos tornillos llamados macrométrico y micrométrico, que nos permiten enfocar la preparación moviendo la pletina de forma más o menos gruesa con el macrométrico o más fina o ligera con el micrométrico. Ojo,
Siempre conviene empezar a enfocar utilizando el objetivo de menor aumento y el tornillo macrométrico, pues nos será más fácil dar con la muestra. Una vez enfocada, podremos ya aumentar a objetivos mayores y utilizar el tornillo micrométrico para reajustar. Salvo que seáis expertos, no debéis empezar a enfocar nunca con objetivos grandes, pues dificulta mucho dar con la muestra. Y además nos hace correr el riesgo de romper las lentes por impactarlas sin darnos cuenta contra la preparación. Otro error bastante común es pensar que los microscopios funcionan como lupas de aumento. Seguro que todos habéis corrido a colocar un dedo en la pletina el primer día de prácticas de laboratorio de biología para ver si lo veíais aumentado en el ocular. Y nada, claro, lo único que conseguíais era tapar la fuente de luz. Esto que os voy a decir es básico pero importante. Los microscopios solo sirven para estudiar muestras muy finas, que permitan que la luz las atraviese. Daros cuenta que la luz viene desde abajo y tiene que atravesar la muestra para llegar a los objetivos y al ocular, a nuestros ojos. Cuando trabajamos con células aisladas o epitelios fácilmente desprendibles en películas muy finas, no hay mucho problema en estudiarlos al microscopio sin mucho procesado previo. Ahora bien, cuando estudiamos estructuras como órganos, debemos realizar cortes muy finos del tejido para que la preparación deje pasar la luz a su través. El tener que utilizar cortes finos de tejidos suele estar unido a que las muestras sean transparentes, es decir, prácticamente incoloras. Por ello, la mayoría de los casos también son necesarios teñir de alguna manera la muestra para que nos sea más sencillo observar células o estructuras celulares. Bueno, pasemos a ver un esquema general del proceso de preparación de muestras al microscopio. En caso de que sea necesaria la realización de cortes finos de la muestra, utilizaremos un aparato llamado microtomo, y aunque en el laboratorio tenemos uno muy básico, manual, que es este de aquí de la foto, en centros de investigación se usan ultramicrotomos automáticos capaces de realizar cortes en pocas micras, ¿vale? Son como una máquina de charcutería. En cualquier caso, para realizar cortes tan finos suele ser necesario endurecer la muestra, para lo que se utiliza la inclusión en parafina. Por otro lado, otra opción sería que partiéramos de células aisladas, dispersas, como pueden ser las que haya en un medio líquido como una gota de sangre o en una muestra bacteriana disuelta en agua. Eso suele dar como resultado una preparación más sencilla de manejar, pero solemos también necesitar cierta preparación previa, por ejemplo, lo que llamamos un frotis. ¿Vale? Un frotis es la forma en la que tenemos de extender la gota de partida por todo el portaobjetos con la ayuda de otro portaobjetos adicional, como se muestra aquí en el dibujo de la izquierda. Es decir, utilizamos un portaobjetos a modo de escoba para barrer la muestra y extenderla. ¿De acuerdo? Una vez preparada la muestra, ya sea un corte o un epitelio, debe fijar, quiere decir que las células queden pegadas al cristal del portaobjetos. Esto se hace la mayoría de las veces utilizando una fuente de calor suministrada por un mechero de laboratorio, como este de aquí. Cuidado con esto, ¿vale? Para fijar la muestra la agarramos con pinzas de madera para no quemarnos y con dar 4 o 5 pasadas, como estoy haciendo en este vídeo, nos vamos a incinerar las células dejándolas mucho rato sobre la llama, ni tampoco calentar tanto el vidrio del portaobjetos que acabe quemándose o rompiéndose. Prestar atención a lo que hacemos. Vale, nada de hacer esto. Ahí se ha quemado el vidrio. Y sobre todo, cuidado con los mecheros de gas, que son mecheros de gas y tampoco queremos que explote el laboratorio. ¿De acuerdo? Bien. En fin, si no acabamos quemando el laboratorio, tendremos las células ya fijadas al portaobjetos. Fijar, repito, quiere decir que las células están pegadas al cristal y están muertas, por lo que podemos ya teñirlas usando colorantes específicos. Existen algunos bastante generalistas, como el azul de metileno, que sirve para teñir desde muestras bacterianas hasta todo tipo de células eucariotas. Otros colorantes son más específicos de algunas estructuras celulares, como puede ser la orceína, que nos permite detectar o teñir específicamente los núcleos. Y cada colorante a su vez tiene su método de tinción y todos, en general, necesitan varios minutos para penetrar en las células y teñirlas. Algunos colorantes también requieren de unas sustancias que se denominan mordientes, que son sustancias adicionales que favorecen la tinción
Y hay también algunos métodos de tinción que pongo aquí que se denominan diferenciales, como la famosa tinción de Gram, que nos permite clasificar células según su composición o estructura de la pared celular. En capítulos posteriores ya iremos analizando las peculiaridades de cada método de tinción, como este que os cuento de la tinción de Gram y otros. Pero bueno, es bastante aconsejable no quedarse nunca corto en la aplicación de colorante en general. Siempre podemos eliminar el exceso después, luego hablaremos de ello. Eso sí, lo que tenemos que tener presente ya desde el inicio es que estamos trabajando con sustancias químicas que no solamente te pueden manchar la ropa o la piel, sino que en ocasiones pueden llegar a ser bastante peligrosas. Así que muy presentes estos símbolos, la simbología de peligrosidad con las que están etiquetados todos los productos de laboratorio. Debemos siempre tener en cuenta las normas de comportamiento básicas, proceder con cuidado y con responsabilidad, que ya no somos niños. Bueno, una vez el método de tinción haya hecho efecto, hayamos dejado los minutos necesarios para que penetre el colorante en las células, lo que toca es lavar el exceso de colorante, ¿de acuerdo? Para ello podemos utilizar el grifo, como se muestra en este gráfico, o casi mejor utilizar un frasco con agua destilada para no contaminar la muestra, como os voy a enseñar en el vídeo. Es muy sencillo. Ponemos en el fregadero para no manchar y con un frasco lavador con agua destilada quitamos el exceso de colorante. Vale, la idea es que todo el exceso de colorante escurra del portaobjetos. No os preocupéis si os parece que no se ve nada teñido en el vidrio. Recordad que las células están pegadas al cristal y no se van tan fácilmente con el chorro del agua. Y estas células seguramente estén bien teñidas, como podremos observar luego al microscopio. Así pues, solo nos queda este paso final, que sería la observación. Tras secar con un papel los bordes del portaobjetos para no manchar el microscopio o mojarlo, procederemos a colocar un cubreobjetos, que es el cristal pequeñito cuadrado más fino, sobre el portaobjetos con la muestra. Esto hay que hacerlo siempre, ojo. Siempre tienes que poner el cubreobjetos sobre el portaobjetos porque, entre otras cosas, es un mecanismo de seguridad que nos impedirá ensuciar las lentes del microscopio durante el enfoque y no cargárnosla. Así que colocamos el cubreobjetos sobre el portaobjetos y voilà, ya podremos situar nuestra preparación en la pletina, colocar el objetivo de menor aumento y enfocar primero con el macrométrico, luego con el micrométrico y ver cosas como estas, que son células de la mucosa bucal teñidas con azul de metileno. Vale. Algunas veces lo que se puede hacer también es mejorar el enfoque empleando una gota de lo que se denomina aceite de inmersión, que se vierte sobre el cubreobjetos y se utiliza solo con los objetivos de mayor aumento. ¿Vale? Sirve para evitar la dispersión de los rayos de luz y que la muestra se enfoque mejor. En fin, esto es todo. Repasad cada etapa, tenerlas muy en cuenta en las prácticas: obtención de la muestra, preparación previa de la muestra, fijación, tinción, lavado y observación. Más adelante hablaremos de otros métodos, como pueden ser de la centrifugación para separar componentes celulares o de cultivos para multiplicar células. Y repasaremos las normas de uso y utilidad de instrumental básico, como pueden ser los matraces o las pipetas. En fin, muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos en el laboratorio.